Si Dios nos ama, ¿por qué permite tanto sufrimiento? La humanidad lleva milenios sufriendo. Hay quienes culpan a Dios y piensan que no se interesa en nosotros. ¿Pero es eso cierto? ¿Qué nos enseña la Biblia? Las Santas Escrituras aseguran que a Dios le duele vernos sufrir y que pronto acabará con nuestros problemas. La Biblia dice con toda claridad que Dios no hace sufrir a nadie. Por esa razón, cuando atravesamos situaciones difíciles, sería un error decir: Dios me está probando. ¿Por qué? Porque, como dice la Biblia, con cosas malas nadie puede probar a Dios, ni Él prueba a nadie. En otras palabras, Dios nunca nos envía los problemas que tanto dolor nos producen. Eso sería una injusticia. Sin embargo, es inconcebible que Dios haga lo malo. Entonces, si Dios no es el culpable, ¿qué o quién lo es? Aunque es triste decirlo, algunas veces sufrimos porque tomamos nosotros mismos malas decisiones. También por las malas decisiones de los demás. También sufrimos por lo que la Biblia llama el suceso imprevisto, es decir, las cosas malas que nos pasan por estar en el lugar y en el momento equivocados. Por último, la Biblia nos permite entender la principal causa de la maldad y el sufrimiento en el mundo. Jesucristo dijo que el diablo, en sus comienzos, fue un asesino. Es un mentiroso y el padre de la mentira, dijo Jesús. También leemos en la Biblia que el que practica el pecado proviene del diablo. Así es, desde el principio el diablo incita a la humanidad a pecar y el pecado ha traído muchísimo sufrimiento y muerte. En la Biblia también leemos que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Por lo tanto, en buena medida es Satanás el diablo el culpable del sufrimiento y la maldad, no Dios. Por otra parte, podemos estar seguros que Dios conoce nuestro dolor. ¿Por qué decimos esto? Desde el principio de la historia, Dios ha tomado en cuenta las lágrimas que ha derramado el ser humano. Por ejemplo, cuando sus siervos del pasado estaban sufriendo maltratos, Él dijo: «De veras he visto el dolor de mi pueblo». Pero no solo lo veía, pues añadió: «Conozco bien sus sufrimientos». Para muchas personas ha sido un alivio descubrir que Dios entiende su dolor, incluso cuando los demás no se dan cuenta o no los comprenden del todo. Hacen suyas las palabras del rey David, quien escribió: «Sentiré una inmensa alegría por tu amor leal, porque tú has visto mi sufrimiento, estás al tanto de mi profunda angustia». Aunque el Creador es infinitamente superior a nosotros, sabe ponerse en nuestro lugar. Cuando sus siervos estaban pasando por serias dificultades, la Biblia dice: durante todas sus angustias, Dios también estuvo angustiado. Y no solo eso, también nos ayuda a sobrellevar nuestras penas. El apóstol Pablo, quien se enfrentó a muchas penalidades, escribió: «Tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder, Dios». Aunque Dios no es el causante de la maldad y el sufrimiento, tiene que tener una buena razón para permitirlo. Hay una gran diferencia entre permitir que algo suceda y causarlo. Por ejemplo, piensa en un padre bueno para su familia que tiene bajo su techo a un hijo adulto que se hace rebelde y decide marcharse de casa. Si el hijo toma un mal camino y causa dificultades, ¿sería el padre el causante de tales problemas? Por supuesto que no. Es el hijo el responsable. Como ese padre bueno y entregado, Dios ha permitido que la humanidad escoja su propio camino. Tristemente, en su mayoría, no ha escogido hacer lo bueno a los ojos de Dios. La Biblia dice: los hijos de Dios y los hijos del diablo se reconocen por esto. El que no practica la justicia no proviene de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Y un poco más adelante añadió: el mundo entero está bajo el poder del maligno. El diablo es el maligno que sigue sembrando odio y provocando conflictos y derramamiento de sangre. El diablo fue un ángel de Dios que con calumnias se hizo enemigo de su Creador.
Y como la mayoría de la humanidad ha rechazado también la autoridad de Dios, Satanás se ha convertido en el gobernante de este mundo. Así que Dios ha permitido la rebelión contra su legítima soberanía, pero solo por un tiempo. ¿Por qué? El desafío del diablo planteó las siguientes cuestiones. ¿Quién tiene derecho a gobernar? ¿O quién gobierna como es debido? ¿Le iría mejor al ser humano si se independizara de Dios? Con justicia, Dios ha permitido tiempo para que la humanidad siga el rumbo que quiera. Así se establecería de una vez para siempre qué sería lo mejor, independizarse de Dios o seguir su dirección. Dios tendría que permitir tiempo suficiente para que la humanidad ensayara toda clase de sistema político, social, económico y avances científicos sin que Dios los guiara. Esto ha traído muchísimo sufrimiento. Ciertamente, el hombre ha dominado al hombre para su propio mal. Pero hay esperanza. Dios dice en su palabra, la Biblia, porque sé muy bien lo que tengo en mente para ustedes, afirma Jehová Dios. Quiero que tengan paz, no calamidad. Quiero darles un futuro y una esperanza. Así es. Nuestro cariñoso Dios acabará con las angustias de la humanidad para siempre, dándoles un futuro y una esperanza maravillosos. ¿Pero cuándo traerá Dios esas grandes bendiciones? Pronto, el reino de Dios, ese reino que pedimos en el Padre Nuestro, eliminará la maldad así como a los culpables de que exista. Las condiciones actuales que amenazan la supervivencia de la vida en la tierra demuestran que vivimos en la conclusión del sistema de cosas actual y que se acerca el momento en que el reino de Dios llevará a cabo la voluntad de Dios en la tierra. La Biblia asegura que Dios no es lento para cumplir su promesa, como algunas personas creen. Más bien, Él es paciente porque no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Claro, también estamos seguros que para Dios todo es posible. Así Dios reparará todo el daño ocasionado bajo la nefasta gobernación humana. ¿No es maravilloso saber que nuestro amoroso Dios hará de la tierra un paraíso y reparará todo el daño ocasionado? Si deseamos disfrutar de esas bendiciones, hacemos bien en prestar atención a Jesucristo. Él nos dice: sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios. Así que debemos apoyar el reino de Dios y esforzarnos por obedecer la voluntad de Dios. Merece la pena descubrir más sobre Jehová Dios y sus propósitos. Surgen las preguntas. ¿Por qué es tan importante saber que Dios existe? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué bendiciones traerá a la tierra? Acuda a jw.org y encuentre la respuesta que da la Biblia. O si lo desea, busque la ayuda de un testigo de Jehová.